Capítulo 1. El Club Exclusivo. ¿Quiénes son las élites globales y cuánto poder tienen realmente? En conversaciones en línea, en debates políticos y en teorías que circulan por todo el mundo, a menudo escuchamos hablar de las élites globales. Se les retrata como un grupo reducido de personas inmensamente poderosas, ricas y conectadas, que operan por encima de las estructuras democráticas y cuyas decisiones impactan la vida de miles de millones de personas. Para algunos, son simplemente los líderes naturales de la economía y la política mundial. Para otros, son una fuerza sombría que conspira activamente para controlar el planeta. Pero antes de adentrarnos en las teorías más controvertidas, es fundamental preguntarnos, ¿quiénes son realmente estas élites globales y qué tan significativo es el poder que ostentan en el mundo actual, basándonos en lo que es daciemente vel y observable? Cuando hablamos de élites globales en este contexto, nos referimos típicamente a una red de individuos que ocupan posiciones de poder desproporcionado en diversos ámbitos a escala internacional. Esto incluye a personas con fortunas colosales, líderes de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo cuyas decisiones de negocio afectan economías enteras y cadenas de suministro globales, figuras políticas influyentes en las principales potencias mundiales y en organismos internacionales, directores de bancos centrales y de poderosas instituciones financieras globales, jefes de organizaciones no gubernamentales con gran alcance e influencia, y figuras clave en el mundo de los medios de comunicación, la tecnología y el pensamiento estratégico. No es un grupo con una lista de miembros fijos y públicos, sino una descripción de personas que, debido a su riqueza, sus cargos y sus conexiones, tienen la capacidad de influir en eventos y decisiones a nivel global de una manera que la mayoría de la población no tiene. Es crucial establecer desde el principio, la existencia de élites globales no es, en sí misma, una teoría de conspiración. Es una característica observable de las estructuras de poder en el mundo contemporáneo. Las personas con más dinero, las que lideran las organizaciones más grandes y las que ocupan los puestos políticos más altos tienen inherentemente más influencia que el ciudadano promedio. La pregunta no es si existen élites con poder, sino la naturaleza de ese poder, cómo se ejerce, cuán coordinado está, y si esa influencia documentada constituye una parte de un plan secreto para establecer un nuevo orden mundial, como sugieren algunas teorías. La fuente del poder de las élites globales es multifacética. Su riqueza les otorga un control inmenso sobre recursos económicos, capacidad de inversión y la habilidad de financiar iniciativas políticas, grupos de presión, lobbies, y centros de pensamiento, think tanks, que promueven políticas e ideas que les son favorables. Su posición en la cima de grandes corporaciones les da poder sobre miles de empleados, influencia en los mercados globales y la capacidad de negociar directamente con gobiernos. Sus conexiones son una red de acceso a otros individuos poderosos a través de negocios, instituciones educativas exclusivas y foros sociales de alto nivel, lo que les permite coordinar acciones, compartir información y ejercer presión de manera conjunta. Su conocimiento y acceso a información privilegiada, a menudo a través de expertos y asesores de primer nivel, les permite tomar decisiones estratégicas que amplifican aún más su influencia. Esta influencia se ejerce de maneras que son, al menos en parte, visibles y documentadas. Las élites participan en grupos de presión para influir en la legislación. Financian campañas políticas. Invierten en medios de comunicación, como discutimos en la serie anterior, que pueden reflejar sus puntos de vista. Participan en foros internacionales, cumbres económicas y reuniones discretas donde se discuten y, a veces, se negocian los grandes temas globales fuera del escrutinio público directo. Sus ideas, a menudo desarrolladas en think tanks financiados por ellos, pueden moldear el discurso político y las opciones de política consideradas por los gobiernos. Para muchas personas, este nivel de influencia de un grupo tan pequeño y a menudo no electo resulta preocupante. La percepción de que las decisiones importantes sobre la economía, la guerra, el medio ambiente o la tecnología se toman en círculos exclusivos, lejos de la participación ciudadana y los procesos democráticos transparentes, alimenta una sensación de impotencia y desconfianza.
Es esta brecha percibida entre el poder ostentado por las élites y la capacidad de los ciudadanos para influir en su propio destino lo que crea el terreno fértil para las teorías que sugieren que la influencia que vemos es solo la superficie de algo mucho más coordinado y encubierto. Este vídeo se embarca en un viaje para explorar precisamente esa brecha. Comenzaremos con esta base de comprensión del poder real y documentado de las élites globales. Luego, nos adentraremos en la teoría de que este poder no es simplemente una característica de la globalización, sino que es parte de un plan deliberado y secreto para establecer un nuevo orden mundial, un sistema de control global en el que la soberanía nacional y la libertad individual serían reemplazadas por la gobernanza de una élite no electa. Analizaremos dónde se originó esta teoría, qué grupos y eventos específicos se asocian con ella, qué objetivos se le atribuyen y qué evidencia, o falta de ella, se presenta para respaldarla. Si alguna vez te has preguntado quién realmente manda en el mundo, si las grandes fortunas y los líderes corporativos operan con una agenda conjunta más allá de los negocios, o si la frase «nuevo orden mundial» es solo una teoría de conspiración o tiene alguna base en la realidad del poder de las élites, entonces acompáñanos. Vamos a separar los hechos de la ficción, explorar las afirmaciones más audaces y tratar de entender la verdad detrás del temor a las élites globales y al nuevo orden mundial. Para asegurarte de no perderte ni un solo capítulo de esta exploración sobre el poder de las élites globales y la teoría del nuevo orden mundial, y para unirte a una comunidad que busca comprender el mundo que nos rodea con una mirada crítica, hay algo que puedes hacer ahora mismo. Si este primer vistazo al concepto de élites globales te ha parecido interesante y ha despertado tu curiosidad, por favor, dale un me gusta a este video. Tu me gusta nos ayuda a saber que este tipo de análisis profundo es relevante para ti. Queremos que esta serie sea un punto de partida para un debate informado y respetuoso, así que te animamos a dejar un comentario abajo compartiendo tus pensamientos iniciales. ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas élites globales? ¿Crees que su influencia es desproporcionada? Tu participación es fundamental. Y lo más importante, para recibir una notificación directa de YouTube cada vez que subamos el siguiente capítulo, donde exploraremos los orígenes de la teoría del nuevo orden mundial y los grupos a menudo asociados con ella, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanilla. No te quedes al margen de esta conversación crucial. Capítulo 2. Raíces históricas de la sospecha, de sociedades discretas a cónclaves poderosos. En el capítulo anterior, establecimos la realidad de la existencia de élites globales, personas con inmensa riqueza, poder e influencia que operan en los niveles más altos de la economía, la política y las finanzas internacionales. Pero la idea de que un grupo reducido de personas poderosas conspira para controlar el mundo no es una invención reciente ligada a la globalización moderna. La sospecha y el temor hacia grupos secretos que supuestamente manipulan los eventos desde las sombras tienen raíces profundas en la historia, sentando las bases psicológicas y narrativas para teorías posteriores como la del nuevo orden mundial. Para comprender por qué la idea del control de élites resuena tan fuertemente hoy, debemos mirar atrás y ver cómo evolucionó esta desconfianza hacia el poder oculto. La historia está salpicada de relatos y mitos sobre sociedades secretas, cultos esotéricos y grupos discretos que poseían conocimientos prohibidos o ejercían una influencia oculta sobre reyes, gobiernos o la propia dirección de la civilización. Desde las antiguas órdenes místicas hasta las sociedades secretas medievales, muchas más legendarias que históricas, pasando por corrientes de pensamiento gnósticas que hablaban de verdades ocultas a las masas, la idea de que hay poderes operando más allá de la vista del público ha fascinado y aterrado a la humanidad. Estos miedos a menudo florecieron en tiempos de cambio social, político o religioso tumultuoso, donde las explicaciones simples y visibles no parecían suficientes para dar cuenta de transformaciones rápidas y a menudo disruptivas. La atribución de estos cambios a la acción secreta de grupos ocultos proporcionaba una narrativa, un villano identificable, en medio del caos. Uno de los periodos más relevantes para la historia de las teorías de conspiración modernas sobre grupos secretos es la Ilustración y sus consecuencias, a finales del siglo XVIII. Fue en esta época cuando surgió, y fue rápidamente suprimida, la Orden de los Illuminati de Baviera. Fundada por Adam Weishaupt, esta sociedad buscaba promover ideas de la Ilustración y reformar las instituciones de poder, operando en secreto debido al clima político de la época.
Aunque tuvo una existencia muy breve y un impacto real limitado, rápidamente se convirtió, en parte por sus propios rituales secretos y sus ambiciones de influir en la sociedad, en el centro de las teorías que la acusaban de conspirar para derrocar monarquías, atacar la religión y sembrar el caos para establecer un nuevo orden, aunque no se usara el término nuevo orden mundial en el sentido moderno. La leyenda de los Illuminati, muy magnificada y distorsionada con el tiempo, se convirtió en un arquetipo perdurable del grupo secreto que conspira en las sombras para subvertir el orden existente. Simultáneamente, la masonería, una sociedad fraternal con rituales discretos y una red internacional, también se convirtió en objeto de intensa sospecha y teorías de conspiración. Su secretismo inherente y la presencia de masones en posiciones de poder en política, negocios y la sociedad en general, llevaron a la especulación de que no eran simplemente un club de caballeros, sino una fuerza oculta con una agenda política o religiosa secreta que buscaba dominar el mundo. Las acusaciones contra los masones a menudo reflejaban los miedos de la época, vinculándolos con revoluciones, movimientos anticlericales o planes para establecer un gobierno mundial. Estos miedos históricos a los Illuminati, los masones y otras sociedades secretas, aunque a menudo infundados en la realidad de esas organizaciones, fueron cruciales por dos razones. Primero, establecieron la narrativa de que el poder real no reside en las estructuras visibles, gobiernos, iglesias, sino en grupos pequeños, cohesionados y ocultos que operan con agendas secretas. Segundo, crearon un vocabulario y un conjunto de símbolos, rituales extraños, reuniones secretas, jerarquías ocultas, planes de dominación, que serían reutilizados una y otra vez en teorías de conspiración posteriores. Con el paso del tiempo, la naturaleza de los grupos secretos temidos comenzó a evolucionar en la imaginación popular y en el discurso conspirativo. Si bien las sociedades secretas tradicionales siguieron siendo objeto de sospecha, el foco empezó a ampliarse para incluir grupos de élite que, aunque quizás no tuvieran rituales arcanos o juramentos de sangre, operaban en la discreción de sus reuniones privadas y su acceso exclusivo al poder. La sospecha se trasladó de las sociedades secretas en el sentido tradicional a los cónclaves poderosos, grupos de figuras influyentes de la economía, la política y las finanzas que se reúnen a puerta cerrada en foros o clubes exclusivos para discutir, presumiblemente, coordinar estrategias que afectan al mundo entero. Esta transición es vital. Las raíces históricas del miedo al poder oculto, encarnadas en mitos sobre sociedades secretas, establecieron la idea de que las fuerzas que dan forma a nuestro mundo no siempre son las que vemos. Esta desconfianza inherente en el poder que opera fuera de la vista sentó el precedente para que, cuando surgieron nuevas formas de élites y nuevos foros de discusión global discretos en el siglo XX, fueran interpretados a través de la misma lente de sospecha. La idea de que los verdaderos gobernantes del mundo se reúnen en secreto no es nueva. Es una narrativa que ha persistido durante siglos, adaptándose a los actores y escenarios de cada época. Y es sobre esta base histórica de desconfianza hacia el poder oculto que la teoría específica del nuevo orden mundial comenzó a tomar forma en el discurso moderno. Capítulo 3. El concepto del nuevo orden mundial, orígenes de una frase cargada. Hemos explorado la realidad de las élites globales y rastreado las raíces históricas de la sospecha hacia los grupos de poder ocultos. Ahora, es el momento de centrarnos en la frase que se ha convertido en el grito de guerra de una de las teorías de conspiración más difundidas y perdurables, el nuevo orden mundial. Es una frase que evoca imágenes de control secreto, agendas ocultas y un futuro distópico de gobernanza global. Pero lo que muchos no saben es que esta frase no nació en los círculos conspirativos, fue utilizada, y lo sigue siendo ocasionalmente, en el discurso político y académico para describir periodos de cambio geopolítico significativo y la esperanza o el deseo de establecer una nueva estructura de relaciones internacionales. Comprender los orígenes de esta frase es clave para desentrañar cómo se convirtió en el eje de una teoría de conspiración global. La frase «nuevo orden mundial» ha aparecido en puntos de inflexión cruciales de la historia moderna, a menudo después de conflictos devastadores, cuando se buscaba establecer un marco para la paz y la estabilidad futuras.
Por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, una guerra que reconfiguró el mapa de Europa y marcó el fin de imperios, el presidente estadounidense Woodrow Wilson habló de la necesidad de un nuevo orden internacional basado en la cooperación, la diplomacia abierta y la autodeterminación de las naciones, ideas que llevaron a la creación de la Sociedad de Naciones. En este contexto, nuevo orden mundial se refería a un sistema de gobernanza internacional multilateral diseñado para prevenir futuros conflictos a gran escala. De manera similar, después de la Segunda Guerra Mundial, con el mundo devastado y un nuevo equilibrio de poder emergiendo, la fundación de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional fue vista por muchos como el establecimiento de un nuevo orden global, uno basado en la cooperación económica, la seguridad colectiva y la promoción de los derechos humanos. De nuevo, el término describía un intento de reestructurar las relaciones internacionales de una manera que se esperaba fuera más estable y justa que el orden que la precedió. Sin embargo, la frase adquirió una resonancia particular y se incrustó en el discurso público de una manera que la hizo madura para la apropiación por parte de las teorías de conspiración a principios de la década de 1990, con el fin de la Guerra Fría. Con la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el mundo bipolar que había definido la geopolítica durante casi medio siglo desapareció. En ese momento de incertidumbre y cambio, el presidente estadounidense George H.W. Bush pronunció varios discursos en los que hablaba de la oportunidad de forjar un nuevo orden mundial. En un discurso particularmente notable ante el Congreso en septiembre de 1990, en el contexto de la invasión de Kuwait por parte de Irak, describió este nuevo orden como uno donde las viejas pugnas del mañana dan paso a un periodo de cooperación y armonía entre las naciones. Un mundo donde el imperio de la ley, no la ley de la selva, rija la conducta de las naciones. Habló de un mundo donde las Naciones Unidas podría cumplir la visión de sus fundadores y donde la agresión no quedaría sin respuesta. Fue el uso de esta frase por parte de un líder mundial tan prominente en un momento de cambio geopolítico tan dramático lo que captó la atención de quienes ya desconfiaban del poder global y de las organizaciones internacionales. Para ellos, las palabras de Bush no describían una aspiración a una cooperación internacional más efectiva, sino que eran la revelación, quizás involuntaria, de un plan secreto. La frase «nuevo orden mundial» fue rápidamente apropiada por los teóricos de la conspiración y redefinida para encajar en sus narrativas preexistentes sobre grupos secretos que manipulan eventos. En la interpretación de la teoría de conspiración, el nuevo orden mundial no es un proceso natural de evolución geopolítica o un intento bien intencionado de mejorar la gobernanza global. Es, en cambio, un plan deliberado, orquestado a lo largo de décadas o siglos por una cábala secreta de élites globales, a menudo identificadas como banqueros internacionales, familias poderosas, miembros de sociedades secretas o líderes de organizaciones supranacionales, con el objetivo último de desmantelar la soberanía de las naciones-estado, abolir la propiedad privada, controlar o reducir la población mundial y establecer un gobierno global totalitario bajo su propio dominio, a menudo utilizando la tecnología para la vigilancia y el control social total. Esta interpretación conspirativa resonó fuertemente porque se alimentó de las mismas raíces históricas de sospecha hacia los grupos secretos y el poder oculto que exploramos en el capítulo anterior. La idea de que las figuras públicas que usan la frase son meros títeres o voceros de un poder más oscuro y oculto encajó perfectamente con la narrativa de conspiraciones seculares. La frase «nuevo orden mundial», en este contexto, se convirtió en el nombre en clave para el plan siniestro de estas élites para subyugar a la humanidad. Así, una frase que en su origen describía esperanzas de cooperación internacional tras conflictos devastadores fue secuestrada por el discurso conspirativo para nombrar la máxima pesadilla de control global. Comprender esta dualidad, el uso político histórico y la apropiación conspirativa, es fundamental para analizar la teoría del nuevo orden mundial. Nos muestra cómo las palabras pueden ser redefinidas y cargadas de nuevos significados, y cómo los miedos históricos y las ansiedades del presente pueden fusionarse para crear narrativas poderosas sobre el poder secreto. Pero, ¿quiénes son exactamente los grupos y las organizaciones que los teóricos de la conspiración señalan como los arquitectos o facilitadores de este supuesto nuevo orden mundial? Capítulo 4. Think tanks y grupos de política global, centros de influencia y conexión.
Si las élites globales poseen un poder documentado basado en su riqueza y posición, ¿cómo se conectan, coordinan, según las teorías de conspiración, planean su supuesta agenda del nuevo orden mundial? Los teóricos del NOM a menudo señalan a organizaciones específicas, think tanks, centros de pensamiento o investigación, y foros exclusivos como los lugares donde estas élites se congregan, discuten estrategias y toman decisiones que influyen en los eventos mundiales, a menudo lejos del escrutinio público. Estas organizaciones son reales, y sus miembros son figuras genuinamente influyentes, lo que presta un aire de credibilidad a las sospechas que generan, aunque la interpretación que hacen los teóricos de sus actividades sea radicalmente diferente de sus misiones declaradas. Uno de los think tanks más frecuentemente mencionados en relación con las teorías del NOM, particularmente en Estados Unidos, es el Council on Foreign Relations, CFR. Fundado en 1921, el CFR es un think tank no partidista y una organización de membresía que se enfoca en la política exterior y las relaciones internacionales de Estados Unidos. Su membresía incluye a funcionarios gubernamentales de alto nivel, pasados y presentes, académicos, líderes empresariales, financieros, periodistas y abogados. El CFR publica revistas influyentes como Foreign Affairs y organiza eventos donde se debaten temas de política global. Su misión declarada es ser una fuente de información e ideas para ayudar a los ciudadanos a comprender mejor el mundo y las opciones de política exterior a las que se enfrenta Estados Unidos. Sin embargo, para los teóricos del NOM, el CFR no es solo un think tank. Es visto como una organización de fachada de élite, una suerte de estado profundo intelectual, que manipula la política exterior estadounidense desde las sombras para servir a una agenda globalista y allanar el camino para un gobierno mundial. Su membresía de alto perfil y su influencia demostrada en el debate político estadounidense son vistas por los escépticos como prueba de su papel central en la supuesta conspiración. Otra organización que a menudo aparece en las teorías del nuevo orden mundial es la Comisión Trilateral. Fundada en 1973 por David Rockefeller, una figura frecuentemente asociada con teorías de conspiración debido a su riqueza y conexiones, Zbigniew Brzezinski y otros, la Comisión Trilateral reunió a líderes de Norteamérica, Europa Occidental y Japón. Su misión declarada era fomentar una cooperación más estrecha entre estas tres regiones ante los desafíos globales emergentes de la época, como la crisis del petróleo. Es un foro de discusión donde los líderes de negocios, políticos, académicos y mediáticos de estas regiones pueden intercambiar ideas. Sin embargo, los teóricos del NOM interpretaron la creación misma de la Comisión Trilateral como un intento de élites de estas tres poderosas regiones de coordinar políticas económicas y políticas por encima de los gobiernos nacionales, una pieza fundamental en el rompecabezas de la gobernanza global que, según ellos, busca el NOM. La discreción de sus reuniones y la influencia colectiva de sus miembros alimentaron estas sospechas. Quizás el grupo que más intensamente ha capturado la imaginación de los teóricos del nuevo orden mundial, precisamente debido a su naturaleza discreta y sus reuniones a puerta cerrada, es el Grupo Bilderberg. Creado en 1954, el Grupo Bilderberg organiza una conferencia anual a la que asisten aproximadamente 130 individuos de la élite global, incluyendo jefes de Estado, primeros ministros, directores de las mayores corporaciones, banqueros, académicos influyentes y figuras mediáticas prominentes. Las reuniones de Bilderberg son estrictamente privadas, no se emiten comunicados de prensa al final, no hay cobertura mediática oficial dentro del evento, aunque a menudo hay manifestantes y periodistas fuera, y las discusiones se rigen por la regla de Chatham House, los participantes son libres de usar la información recibida, pero no pueden revelar la identidad ni la afiliación del orador. Para los teóricos del NOM, esta privacidad es la prueba irrefutable de que el Grupo Bilderberg no es solo un foro de discusión, sino un cónclave secreto donde los verdaderos gobernantes del mundo se reúnen para tomar decisiones clave sobre el futuro del planeta, coordinando políticas económicas, orquestando guerras o seleccionando líderes políticos. Todo en secreto y sin rendir cuentas a nadie. La lista de asistentes, repleta de nombres de líderes mundiales y financieros, solo intensifica esta creencia. El hilo conductor que conecta a estos grupos, CFR, Trilateral, Bilderberg, entre otros similares, aunque Bilderberg es el más envuelto en misterio,
en las teorías del NOM es la creencia de que son los centros operativos, los lugares de encuentro y coordinación para las élites que supuestamente planean el control global. Sus críticos argumentan que, aunque se presentan como foros de discusión o think tanks, en realidad son cuerpos de decisión o planificación que operan fuera de las estructuras democráticas, aprovechando su inmensa influencia colectiva para moldear el mundo según sus intereses y su visión de un orden global centralizado. La discreción o el secretismo de sus reuniones, la alta concentración de poder entre sus miembros y el hecho de que las ideas debatidas en sus círculos a menudo terminan reflejándose en políticas públicas son vistos por los teóricos como evidencia de su papel en la supuesta conspiración del NOM. Es importante reconocer que estos grupos son, de hecho, foros influyentes donde se reúnen personas poderosas para discutir temas de relevancia global y donde se pueden generar ideas que luego influyen en la política. Su existencia y su influencia no son una teoría de conspiración. Sin embargo, el salto interpretativo que dan los teóricos del NOM es convertir estos foros de discusión e influencia en cuerpos de planificación y decisión que operan en secreto con la única agenda de establecer un gobierno mundial totalitario. Es la atribución de esta intención siniestra y coordinada, y la afirmación de que operan en la sombra con un control casi total, lo que define la narrativa de conspiración. Y si Bilderberg es el cónclave secreto, hay otro encuentro anual que, aunque mucho más público, se ha convertido en otro punto focal importante para las teorías del NOM en los últimos años. Capítulo 5. Davos y el Foro Económico Mundial, el gran encuentro de la élite global. Si organizaciones más discretas como el Grupo Bilderberg son vistas por algunos teóricos del nuevo orden mundial como los cónclaves secretos donde las élites conspiran lejos de las miradas, existe otro encuentro anual de la élite global que, aunque mucho más público en su funcionamiento general, se ha convertido en un foco igualmente intenso, si no más, de teorías conspirativas en los últimos años, el Foro Económico Mundial y su famosa reunión anual en Davos, Suiza. Este foro y los conceptos que promueve son citados a menudo como prueba de que la élite global no solo existe y es influyente, sino que está trabajando activamente para implementar una agenda de control global. El Foro Económico Mundial, WEF, por sus siglas en inglés, es una organización internacional fundada en 1971 por Klaus Schwab, un economista e ingeniero alemán. Su misión declarada es mejorar el estado del mundo sirviendo como la plataforma global para la cooperación público-privada. La actividad más conocida del WEF es su reunión anual en la pequeña ciudad de Davos, donde miles de los líderes más influyentes del mundo, jefes de Estado y de gobierno, directores ejecutivos de las mayores corporaciones globales, directores de organizaciones internacionales como la ONU, el FMI y el Banco Mundial, figuras destacadas del mundo académico, ONGs y medios de comunicación, se reúnen durante una semana para discutir los desafíos globales más apremiantes. En la superficie, Davos se presenta como un foro para el diálogo, el intercambio de ideas y la colaboración en temas como la economía global, el cambio climático, la tecnología, la salud pública y el futuro del trabajo. Se escuchan discursos, se organizan paneles de debate y se establecen innumerables contactos y acuerdos informales entre los asistentes. Sin embargo, para los teóricos del nuevo orden mundial, Davos es mucho más que una simple conferencia de alto nivel. Es percibido como un centro de planificación y coordinación para la agenda de la élite global, una especie de gobierno en la sombra que, bajo la apariencia de discutir soluciones a problemas mundiales, está diseñando e implementando un plan para reestructurar la sociedad global de manera que beneficie a unos pocos y controle a la mayoría. ¿Por qué el WEF y Davos generan tanta sospecha? Varios factores contribuyen a ello. Primero, la concentración de tanto poder y riqueza en un solo lugar anualmente es, en sí misma, motivo de preocupación para quienes desconfían de las élites. La idea de que los líderes que dan forma a nuestro mundo se reúnan a puerta cerrada, aunque muchas sesiones en Davos son públicas, algunas reuniones clave y conversaciones informales son privadas, alimenta la sospecha de que se están tomando decisiones importantes fuera de los procesos democráticos transparentes. Segundo, el propio lenguaje y los conceptos que el WEF promueve a menudo son interpretados por los teóricos como códigos para la agenda del NOM. Discusiones sobre la gobernanza global, el multilateralismo, el capitalismo de stakeholders,
la idea de que las empresas deben servir a más intereses que solo los de sus accionistas, y la cuarta revolución industrial, la fusión de tecnologías digitales, físicas y biológicas, son vistas por los teóricos como eufemismos para la erosión de la soberanía nacional, el establecimiento de un gobierno mundial centralizado y el control tecnocrático de la sociedad y la economía. En los últimos años, un concepto promovido por el WWF, The Great Reset, el Gran Reinicio, se ha convertido en el foco principal de las teorías conspirativas sobre el nuevo orden mundial. Lanzado en junio de 2020, en respuesta a la pandemia de COVID-19, The Great Reset es una iniciativa que, según el WWF, busca aprovechar la oportunidad de la pandemia para construir un futuro más sostenible y resiliente y abordar problemas globales como la desigualdad y el cambio climático, impulsando una economía más inclusiva y verde. Sin embargo, los teóricos del NOM interpretaron el Gran Reinicio no como una propuesta de reforma, sino como la revelación del plan de la élite para utilizar la pandemia como una excusa para desmantelar el capitalismo tal como lo conocemos, imponer un sistema económico y social autoritario y tecnocrático, eliminar la propiedad privada. A menudo citando fuera de contexto una frase del WWF, no tendrás nada y serás feliz, y establecer un control totalitario sobre la población mundial, todo ello como parte de su agenda del nuevo orden mundial. El libro de Klaus Schwab con el mismo título fue analizado por los teóricos como el manifiesto de este plan. Las discusiones del WWF sobre la cuarta revolución industrial, que abarca avances como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la biotecnología, también se insertan en esta narrativa, siendo vistas por los teóricos como la planificación de un futuro de vigilancia masiva a través de la identificación digital, el control de la población mediante tecnologías implantables y la automatización que eliminará empleos para hacer que la gente sea dependiente de una renta básica universal, controlada por la élite. Si bien el WWF y su reunión en Davos son plataformas reales donde los líderes globales discuten temas cruciales y proponen ideas, la interpretación que hacen los teóricos del NOM de estas actividades da un salto significativo. Convierten un foro de diálogo e influencia en un centro de planificación y ejecución de una conspiración global, interpretando sus propuestas como pruebas irrefutables de un plan siniestro. El WWF, y particularmente la iniciativa del Gran Reinicio, se han convertido así en símbolos modernos del supuesto avance del nuevo orden mundial, sirviendo como un blanco visible para la desconfianza hacia las élites y su poder percibido para reconfigurar el mundo. Pero la agenda del NOM, tal como la describen los teóricos, abarca más que solo reuniones en Suiza, se extiende a la arquitectura misma del poder financiero global. Capítulo 6. La arquitectura del poder financiero global, banqueros centrales y multinacionales. Si la teoría del nuevo orden mundial postula un plan de control global por parte de una élite, uno de los pilares fundamentales sobre los que supuestamente se construye este control es el sistema financiero global. Para los teóricos del NOM, el poder económico es la herramienta definitiva de dominación, y las instituciones financieras clave, como los bancos centrales y las grandes corporaciones multinacionales, no son simplemente actores en el mercado global, sino arquitectos e instrumentos esenciales de la supuesta conspiración para controlar a naciones y poblaciones enteras a través de las finanzas. Comprender el inmenso poder real de estas entidades es el primer paso para analizar cómo encajan, o no, en la narrativa conspirativa del NOM. Comencemos con los bancos centrales. Instituciones como la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y muchos otros, son los guardianes de las monedas nacionales o regionales. Tienen el poder de controlar la oferta monetaria, establecer las tasas de interés, lo que afecta el costo del crédito y la inversión, y regular los sistemas bancarios. Sus decisiones pueden tener un impacto gigantesco en las economías nacionales y globales. Aunque a menudo se presentan como instituciones técnicas e independientes de la política diaria, su poder es innegable y sus operaciones, para el público en general, pueden parecer complejas y opacas. Para los teóricos del NOM, esta independencia y opacidad son, en sí mismas, sospechosas. Argumentan que los bancos centrales no sirven al interés público o a los gobiernos elegidos, sino a una élite financiera global secreta que los utiliza para manipular las economías, generar ciclos de auge y caída, y, crucialmente,
para controlar a los gobiernos a través de la deuda y el control del sistema monetario. La frase «controla el dinero de una nación y no te importará quién haga sus leyes» a menudo se asocia con esta perspectiva. Figuras históricas o familias asociadas a la banca internacional, como los Rothschild, en el contexto estadounidense, la creación de la Reserva Federal, a menudo se insertan en esta narrativa como los arquitectos de este sistema de control monetario global al servicio del NOM. El poder de crear dinero de la nada, a través de la expansión cuantitativa, por ejemplo, es visto por los teóricos como una forma casi mágica y siniestra de acumular poder y riqueza para la élite a expensas de la población. Luego están las grandes corporaciones multinacionales. Muchas de estas empresas tienen un tamaño económico que supera el Producto Interno Bruto, PIB, de naciones enteras. Operan a través de fronteras, influyendo en los mercados laborales, en las políticas ambientales y en los estándares comerciales en todo el mundo. Su capacidad de invertir, desinvertir o trasladar operaciones de un país a otro les otorga un poder considerable sobre los gobiernos nacionales, que a menudo compiten por atraer o retener sus inversiones. Utilizan lobbies masivos para influir en la legislación y la regulación a su favor. Para los teóricos del NOM, estas corporaciones no son simplemente negocios que buscan ganancias, son brazos operativos de la élite global que trabaja para el NOM. Argumentan que la búsqueda implacable de ganancias por parte de estas multinacionales, a menudo a expensas de los trabajadores, el medio ambiente o las comunidades locales, es parte de un plan para desmantelar la soberanía nacional, debilitar los derechos de los trabajadores y crear una población global dependiente y maleable que sirva a los intereses del NOM. Los acuerdos comerciales internacionales, a menudo negociados con gran discreción, son vistos por los teóricos como herramientas utilizadas por las élites corporativas para imponer su voluntad a los gobiernos nacionales y acelerar el proceso hacia un gobierno global corporativo. La interconexión entre los bancos centrales, las instituciones financieras globales, como los grandes bancos de inversión internacionales, y las corporaciones multinacionales es vista por los teóricos del NOM como la arquitectura del poder financiero global que sustenta su plan. Argumentan que los líderes de estas entidades se conocen, se relacionan en los foros exclusivos, como los que mencionamos en capítulos anteriores, y trabajan juntos para manipular los mercados, controlar los flujos de capital y asegurarse de que el sistema financiero global sirva a los intereses de la élite, no a los de la población mundial. La dependencia global del sistema de deuda, donde tanto los gobiernos como los individuos operan bajo la carga de préstamos e intereses, es vista por los teóricos como un mecanismo de control deliberado, diseñado para mantener a todos endeudados, por lo tanto, sujetos al poder de quienes controlan el crédito y el dinero. Si bien es innegable que los bancos centrales tienen un poder inmenso y que las grandes corporaciones multinacionales ejercen una influencia considerable en el mundo de hoy, y que la concentración de riqueza en pocas manos es una realidad documentada que plantea serias preguntas sobre la desigualdad y la influencia en la democracia. La teoría del NOM da un salto interpretativo crucial. Convierte esta influencia real y a menudo descentralizada en un plan coordinado y secreto orquestado por una única élite con la intención específica de establecer un gobierno global totalitario a través del control financiero. La complejidad del sistema financiero global, su opacidad percibida por el público y la inmensa riqueza que genera para unos pocos lo convierten en un blanco natural y convincente para las narrativas conspirativas que buscan identificar al como detrás del supuesto plan del nuevo orden mundial. Pero más allá del poder financiero, los teóricos del NOM también señalan a ciertas organizaciones internacionales como piezas clave de su agenda. Capítulo 7. Organismos internacionales. ¿Herramientas para la gobernanza global o el control del NOM? Hemos explorado las élites que se reúnen en foros exclusivos y el poder de quienes controlan las finanzas globales, elementos que los teóricos del nuevo orden mundial señalan como centrales en su supuesta conspiración. Pero la teoría del NOM no se limita a grupos discretos o al poder financiero. A menudo, postula que organizaciones internacionales bien conocidas y establecidas, creadas con el objetivo declarado de fomentar la cooperación global y gestionar problemas comunes, son en realidad herramientas cruciales o estructuras embrionarias para la implementación de un gobierno mundial autoritario. La sospecha se cierne sobre instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, entre otras.
Tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, hubo un impulso genuino y generalizado para crear instituciones internacionales que pudieran ayudar a prevenir futuros conflictos a gran escala, promover la cooperación económica, abordar problemas de salud global y facilitar el comercio entre naciones. Así nacieron las Naciones Unidas, ONU, como un foro para la diplomacia y la seguridad colectiva, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial para gestionar la estabilidad económica y el desarrollo global, y la Organización Mundial de la Salud, OMS, para coordinar los esfuerzos en salud pública. Estas organizaciones, y muchas otras, operan hoy en día en un sistema de gobernanza global, un término que se refiere a la suma de leyes, normas, tratados y organizaciones que regulan las relaciones entre naciones y abordan desafíos que trascienden las fronteras nacionales. La influencia de estas organizaciones es real y significativa. Sus decisiones pueden afectar la economía de los países. El FMI y el Banco Mundial imponen condiciones a los préstamos, establecer normas y estándares internacionales, la OMS en salud, la OMC en comercio, y coordinar respuestas globales a crisis, la ONU en conflictos, la OMS en pandemias. Son foros donde las naciones negocian y, a menudo, ceden voluntariamente parte de su soberanía, a través de tratados y acuerdos, en aras de lograr objetivos compartidos que no podrían alcanzar solas. Sin embargo, para los teóricos del nuevo orden mundial, estas organizaciones internacionales no son simples instrumentos de cooperación entre naciones soberanas. Son vistas, en cambio, como los pilares arquitectónicos de un futuro gobierno mundial, estructuras supranacionales que están erosionando gradualmente la soberanía nacional para allanar el camino hacia el control centralizado. La mera existencia de organismos que pueden emitir recomendaciones con peso, como la OMS en una pandemia, o imponer condiciones económicas, el FMI, es vista como una prueba de que el poder se está transfiriendo de los gobiernos nacionales, elegidos y supuestamente responsables ante sus ciudadanos, a cuerpos internacionales no elegidos, por lo tanto, según la teoría, solo responsables ante las élites globales que controlan el plan del NOM. El lenguaje de la gobernanza global es interpretado por los teóricos como un sinónimo apenas velado de gobierno global. Argumentan que la élite global utiliza la retórica de abordar problemas globales, como el cambio climático, las pandemias, la desigualdad, como una excusa para crear nuevas estructuras de autoridad supranacional que, con el tiempo, vaciarán de contenido a los gobiernos nacionales y permitirán a la élite ejercer un control directo o indirecto sobre todos los aspectos de la vida humana a nivel planetario. La falta de rendición de cuentas democrática directa de muchas de estas organizaciones es un punto clave para los teóricos. Los ciudadanos no votan directamente por el director general de la OMS o el secretario general de la ONU. Los líderes de estas organizaciones son elegidos por los Estados miembros o por organismos internos. Para los escépticos, esto significa que estos líderes y las organizaciones que dirigen no representan la voluntad de los pueblos del mundo, sino los intereses de las élites que supuestamente controlan los Estados miembros más poderosos o que operan en las sombras. El papel de estas organizaciones durante las crisis globales es particularmente sospechoso para los teóricos del NOM. Argumentan que crisis como pandemias, recesiones económicas o amenazas ambientales son deliberadamente exageradas o incluso orquestadas por la élite global para crear un estado de emergencia que justifique la imposición de medidas impopulares. La expansión de la autoridad de los organismos internacionales y la implementación de políticas que sirven a la agenda del NOM, como cierres masivos, mandatos de vacunación, pasaportes digitales o reestructuraciones económicas que benefician a los financieros globales. Las recomendaciones o directrices de la OMS durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, fueron interpretadas por algunos teóricos como un intento de imponer un control sanitario global como parte del plan del NOM. En esencia, la teoría del nuevo orden mundial ve a las organizaciones internacionales no como soluciones colaborativas a problemas compartidos por naciones soberanas, sino como los cimientos y las herramientas para desmantelar esa soberanía y construir un sistema de control global centralizado, operado por la élite y sin rendir cuentas a la ciudadanía. Sus esfuerzos por promover la cooperación, la estandarización y la gobernanza a nivel global son interpretados como pasos calculados hacia un gobierno mundial autoritario.
Si bien es válido y necesario debatir la efectividad, la transparencia y la rendición de cuentas de los organismos internacionales, la teoría del NOM les atribuye una intención y un nivel de coordinación que van mucho más allá de su propósito declarado y de su capacidad real de imponer su voluntad a los Estados miembros. Curiosamente, es precisamente la respuesta a las crisis globales lo que, según los teóricos, acelera el avance de esta supuesta agenda. Capítulo 8. Crisis globales. ¿Oportunidades para reconfigurar el mundo? Hemos analizado a las élites globales, los grupos donde se reúnen, el poder financiero que ostentan y las organizaciones internacionales que, según la teoría del nuevo orden mundial, son instrumentos para la gobernanza global. Pero si el NOM es un plan para reconfigurar el mundo bajo el control de una élite, necesita momentos de gran disrupción para avanzar rápidamente, momentos en los que las poblaciones están asustadas, desorientadas y más dispuestas a aceptar cambios radicales que en tiempos de normalidad. Para los teóricos del NOM, las crisis globales, ya sean económicas, sanitarias, ambientales o geopolíticas, no son simplemente eventos desafortunados que requieren respuestas urgentes, son, crucialmente, oportunidades deliberadamente creadas o estratégicamente explotadas por la élite global para acelerar su agenda y establecer nuevas estructuras de control que, de otro modo, encontrarían resistencia. La frase cínica pero reveladora que a menudo se asocia con esta idea es, nunca desperdicies una buena crisis. La lógica detrás de esta interpretación conspirativa de las crisis es la siguiente: los momentos de miedo e incertidumbre masiva son propicios para que las poblaciones acepten la expansión del poder gubernamental o supranacional, la implementación de medidas restrictivas de las libertades individuales y la vigilancia aumentada, todo en nombre de la seguridad, la salud pública o la estabilidad. Lo que en tiempos normales sería visto con profunda sospecha y resistencia, como la vigilancia masiva, las restricciones a la movilidad o la imposición de tecnologías de control, puede ser aceptado e incluso demandado por una población aterrorizada que busca protección. Para los teóricos del NOM, la élite global es consciente de esta dinámica y utiliza o exacerba las crisis precisamente para crear el entorno necesario para avanzar su plan de control. Consideremos cómo las teorías del NOM interpretan crisis específicas. Las crisis financieras y económicas, como la de 2008 o la inestabilidad económica recurrente, a menudo se ven como orquestadas por los banqueros centrales y las élites financieras, discutidos en capítulos anteriores. La teoría postula que estas crisis se utilizan para concentrar aún más la riqueza en manos de unos pocos, eliminar a competidores más pequeños, aumentar la deuda, tanto gubernamental como individual, creando dependencia, y justificar rescates y reestructuraciones económicas que benefician a los grandes actores a expensas de la población general. Se les ve como pasos deliberados para desmantelar las economías nacionales tradicionales y preparar el camino para un sistema de control financiero global total. Las pandemias, particularmente la de COVID-19, se convirtieron en un foco central y muy intenso para las teorías del NOM en los últimos años. Desde esta perspectiva, la pandemia no fue un evento natural o simplemente una crisis de salud pública, fue vista por muchos teóricos como deliberadamente liberada o su gravedad exagerada por la élite global, quizás a través de organizaciones como la OMS, discutida anteriormente, para justificar medidas de control sin precedentes. Los cierres masivos, lockdowns, fueron interpretados como un ensayo general para el control totalitario y una forma de destruir pequeñas empresas para dejar el campo libre a las grandes corporaciones. Los mandatos de mascarillas y vacunas fueron vistos como pruebas de cumplimiento y obediencia, o incluso como formas de controlar a las poblaciones a través de tecnología inyectada o pasaportes digitales que limitarían la movilidad y el acceso a servicios. El impulso hacia un gran reinicio post-pandemia, promovido por el Foro Económico Mundial, WEF, discutido anteriormente, fue interpretado como la revelación del plan del NOM para aprovechar la crisis para imponer un nuevo sistema social y económico global que eliminara la propiedad privada y creara una población dependiente de la renta básica universal controlada por la élite. El cambio climático es otra crisis global que a menudo se enmarca dentro de la narrativa del NOM. Para muchos teóricos, la amenaza del cambio climático es exagerada o es un engaño completo, utilizado por la élite global como pretexto para justificar la imposición de impuestos globales, como los impuestos al carbono, restricciones a la movilidad y al consumo,
cierres climáticos. La desindustrialización de los países desarrollados y el establecimiento de un régimen regulatorio global sobre la energía, el transporte y la actividad humana, todo ello gestionado por organismos internacionales, bajo el control de la élite para limitar las libertades individuales y controlar a la población. Incluso los conflictos geopolíticos pueden ser interpretados a través de esta lente, viéndolos no como el resultado de tensiones históricas o intereses nacionales en conflicto, sino como orquestados o prolongados por la élite global para servir a los intereses del complejo militar industrial, mantener a las poblaciones distraídas con conflictos, o desestabilizar regiones específicas como parte de un plan mayor para reconfigurar el mapa global en beneficio del NOM. Lo que une todas estas interpretaciones es la creencia de que la élite global, que supuestamente planea el nuevo orden mundial, no ve las crisis como problemas a resolver de manera colaborativa, sino como oportunidades estratégicas para imponer cambios que, de otro modo, serían imposibles de implementar. La urgencia que rodea la respuesta a las crisis es vista no como una necesidad genuina, sino como una táctica deliberada para evitar el debate público, el escrutinio democrático y la resistencia organizada, permitiendo que se impulsen rápidamente políticas y estructuras que avanzan la agenda del NOM. Si bien es cierto que las crisis pueden ser catalizadores de cambios significativos en la sociedad y que a menudo resultan en una expansión del poder estatal o de las instituciones, la teoría del NOM atribuye a estos procesos una intención única y malévola, viéndolos como pasos conscientes y coordinados hacia un objetivo final de control global totalitario. Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de los desafíos globales más apremiantes, convirtiéndolos de problemas compartidos en evidencia del plan que se está desarrollando ante nuestros ojos. Y en este plan, según la teoría, la tecnología juega un papel crucial como herramienta de control. Capítulo 9. La tecnología como herramienta de poder, vigilancia, datos y control social. Hemos analizado las estructuras tradicionales de poder, los grupos de élite, el control financiero y los organismos internacionales que, según la teoría del nuevo orden mundial, forman la arquitectura del plan de control global. Pero si el NOM es un proyecto para el siglo XXI y más allá, necesita herramientas que operen a la velocidad y escala de la era moderna. Para los teóricos de la conspiración, la tecnología, en su rápido avance y su creciente integración en todos los aspectos de nuestras vidas, no es simplemente un motor de progreso o una comodidad, es, crucialmente, la principal herramienta a través de la cual la élite global planea implementar y mantener su control sobre las poblaciones del mundo. La tecnología es vista como el brazo ejecutor del NOM, la infraestructura de vigilancia y sumisión. La sospecha se cierne sobre una amplia gama de tecnologías que se están desarrollando e implementando hoy en día, reinterpretadas a través de la lente de la conspiración como componentes de un sistema de control totalitario. Comencemos con la vigilancia. Desde las cámaras de circuito cerrado, CCTV, que monitorean nuestras calles y espacios públicos, hasta la capacidad de rastrear nuestros teléfonos móviles, nuestro historial de navegación en Internet, nuestras comunicaciones en redes sociales y nuestras transacciones digitales. La recopilación masiva de datos sobre nuestros movimientos y actividades es una realidad creciente. Para los teóricos del NOM, esto no es simplemente seguridad o marketing, es la construcción de un estado de vigilancia panóptico a escala global, diseñado para monitorear cada aspecto de la vida de los ciudadanos, identificar y suprimir la disidencia y asegurar el cumplimiento de las directrices del nuevo orden mundial. Ligado a la vigilancia está el poder de los datos y el Big Data. La cantidad de información personal que se recopila sobre cada uno de nosotros es asombrosa. Nuestros hábitos de compra, nuestras preferencias de entretenimiento, nuestras interacciones sociales en línea, incluso nuestros datos de salud o nuestra actividad física. Los teóricos del NOM argumentan que esta vasta recopilación de datos no solo se utiliza con fines comerciales o de seguridad. Sostienen que la élite global está utilizando estos datos para crear perfiles psicológicos detallados de las poblaciones, predecir comportarse, lo que es más inquietante, manipular sutilmente o condicionar el comportamiento a través de mensajes dirigidos y sistemas de recompensa/castigo. Similar a los sistemas de crédito social que se desarrollan en algunas naciones. Una tecnología que genera particular ansiedad en el contexto del NOM es la identidad digital.
La idea de consolidar toda nuestra información, identificación, registros de salud, historial financiero, credenciales de acceso en una única identidad digital verificable, a menudo accesible a través de un teléfono inteligente o incluso un futuro implante, es vista por los teóricos como la creación de la correa digital definitiva. Argumentan que esta identidad digital sería requerida para todo, desde viajar y acceder a servicios públicos hasta realizar transacciones financieras o incluso comprar alimentos. Quienes controlaran esta identidad digital tendrían el poder de, simplemente, apagarla o restringir funcionalidades para quienes no cumplan, ejerciendo así un control total sobre la vida de un individuo. Las discusiones sobre pasaportes de salud digitales durante la pandemia de COVID-19, por ejemplo, se insertaron rápidamente en esta narrativa como un paso hacia la implementación de una identidad digital que limitaría las libertades. La transición hacia una sociedad sin efectivo y el impulso para las monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, también son vistos con profunda sospecha. El dinero en efectivo permite cierto grado de anonimato y privacidad en las transacciones. Las monedas digitales, por el contrario, dejan un rastro digital de cada transacción. Los teóricos del NOM argumentan que la abolición del efectivo y la implementación de CBDCs no se trata solo de conveniencia o eficiencia, es un plan para eliminar la privacidad financiera, permitir la vigilancia total de cómo gastamos nuestro dinero, lo que es más alarmante, dar a las autoridades centrales, controladas por la élite, el poder de programar el dinero, por ejemplo, con fechas de vencimiento, restringir dónde se puede gastar o incluso confiscar fondos directamente de las cuentas individuales como forma de castigo o control. Tecnologías más avanzadas y futuristas, como las tecnologías biométricas generalizadas, reconocimiento de iris, huellas dactilares en todas partes, y la especulación sobre implantes tecnológicos, microchips para identificación, seguimiento o incluso monitoreo biométrico constante, son vistas como el nivel final de integración en el sistema de control. Representan la pérdida definitiva de la privacidad y la autonomía física, donde el cuerpo mismo se convierte en una parte del entramado de vigilancia y control del NOM. Finalmente, la inteligencia artificial ya es vista por algunos teóricos como el cerebro o el motor que impulsará este sistema de control tecnológico. La IA podría analizar la vasta cantidad de datos de vigilancia, identificar patrones de comportamiento, predecir acciones futuras y gestionar la implementación automatizada de políticas y restricciones del NOM a una escala y velocidad imposibles para los humanos. Es importante reconocer que muchas de estas tecnologías se desarrollan con propósitos legítimos y pueden ofrecer beneficios reales para la sociedad, y que su implementación a menudo es objeto de debates abiertos y necesarios sobre privacidad, ética y regulación. Sin embargo, la teoría del nuevo orden mundial no ve estos desarrollos de forma aislada o como resultado de las fuerzas del mercado o la búsqueda de progreso. Los interpreta como componentes interconectados de un plan maestro, deliberadamente desarrollados e implementados por la élite global específicamente para crear la infraestructura necesaria para un control totalitario sobre la población mundial. La tecnología, en esta narrativa, no es neutral, es una herramienta forjada para la dominación. Y al combinar la percepción de estas herramientas tecnológicas con los supuestos planes y objetivos de la élite, la teoría del NOM construye una imagen de un futuro aterrador. Capítulo 10. El programa del NOM, las agendas atribuidas por los teóricos. Hemos analizado a las élites globales, los foros donde se reúnen, el poder financiero que controlan, las organizaciones internacionales que supuestamente utilizan y la tecnología que ven como su herramienta principal. Pero si el nuevo orden mundial es un plan, ¿cuáles son sus objetivos concretos? ¿Qué tipo de mundo, según la teoría, buscan establecer estas élites globales? Los teóricos del NOM no solo identifican a los supuestos jugadores y sus métodos, también describen un programa detallado, una agenda para la humanidad que, de ser cierta, representaría una transformación radical y aterradora de la sociedad tal como la conocemos. Estos objetivos, atribuidos a la élite global, son el corazón de la visión distópica que impulsa la teoría. Según los teóricos del NOM, el objetivo final y primordial es el establecimiento de un gobierno global totalitario. Esto implica la abolición de las naciones-estado tal como existen hoy, o la reducción de su soberanía a un punto en el que sean meras divisiones administrativas de una única autoridad central planetaria.
Este gobierno global no sería democrático ni responsable ante las poblaciones del mundo, sino controlado directamente por la élite global no electa. Todos los aspectos de la vida, desde la economía y la política hasta la educación y la salud, estarían bajo la dirección central de esta autoridad mundial. Otro objetivo frecuentemente atribuido al NOM es el control o la reducción de la población mundial. Esta idea se manifiesta de diversas formas dentro de la teoría, a menudo vinculándose a preocupaciones ambientales, políticas de salud o iniciativas globales. Se argumenta que la élite global considera que la población actual es insostenible o que un número menor de personas sería más fácil de controlar. Las políticas de salud pública, las vacunas e incluso las preocupaciones sobre el cambio climático son interpretadas por algunos teóricos como medios encubiertos para lograr este objetivo de despoblación o control demográfico. Un componente esencial de la supuesta agenda del NOM es la creación de una sociedad sin efectivo y el control financiero total. Como mencionamos al hablar de la tecnología, la eliminación del dinero físico, monedas y billetes, y la transición a monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, son vistas como pasos deliberados para asegurar que cada transacción financiera pueda ser rastreada, monitoreada y, en última instancia, controlada por la autoridad global. En una sociedad sin efectivo bajo el NOM, no habría forma de operar financieramente fuera del sistema controlado, otorgando un poder inmenso a quienes lo manejan para recompensar o castigar el comportamiento a través del acceso a los fondos. Estrechamente relacionado con el control financiero está el objetivo de la eliminación de la propiedad privada. La famosa frase "no tendrás nada y serás feliz", a menudo citada, y sacada de contexto, de una predicción del Foro Económico Mundial sobre la vida en el futuro, se ha convertido en un lema clave para esta supuesta agenda. Los teóricos argumentan que el NOM busca despojar a los ciudadanos de la propiedad de activos como viviendas, tierras y negocios, convirtiéndolos en arrendatarios perpetuos de la autoridad global. Iniciativas como la Agenda 2030 de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible a veces son reinterpretadas conspirativamente como un plan para reestructurar la sociedad y la economía de manera que se elimine la propiedad individual en favor de un control centralizado de los recursos. La vigilancia y el control social total son vistos como los medios por los cuales se hará cumplir el NOM. Utilizando la tecnología discutida en el capítulo anterior, vigilancia masiva, identidad digital, IA, la élite global supuestamente construirá un estado de vigilancia omnipresente donde cada palabra, acción y transacción pueda ser monitoreada. Esto se complementaría con sistemas de crédito social, a menudo haciendo referencia al sistema en China, que recompensarían el comportamiento que cumpla con las normas del NOM y penalizarían la disidencia o la inconformidad, asegurando así una población sumisa y obediente sin necesidad de represión física masiva constante. Otros objetivos atribuidos incluyen la centralización del control sobre recursos vitales como el agua, la energía y la producción de alimentos, asegurando que la población mundial dependa de la autoridad global para sus necesidades básicas. El desmantelamiento de las tradiciones nacionales y religiosas para eliminar las fuentes de identidad y lealtad que podrían competir con la lealtad a la autoridad global, y el control absoluto de la información a través del monopolio mediático y educativo. Para suprimir la disidencia y controlar la narrativa histórica y actual. Para los teóricos del NOM, todos estos objetivos no son ideas separadas, son partes interconectadas de un único plan maestro que se está ejecutando de manera coordinada y sigilosa por la élite global. Miran las políticas gubernamentales, los acuerdos internacionales, las iniciativas de organizaciones como el WWF o la ONU y las declaraciones de figuras públicas, y las interpretan no por sus objetivos declarados públicamente, como la sostenibilidad ambiental, la salud global o la eficiencia digital, sino como señales, pistas o pruebas de que el plan del NOM está avanzando sigilosamente, capa a capa, hacia su cumplimiento. Estos supuestos objetivos forman la visión aterradora que impulsa la teoría del nuevo orden mundial, un futuro donde la libertad individual y la soberanía nacional son borradas en favor de un control totalitario global ejercido por una élite secreta. Representan una pesadilla de subyugación y pérdida de autonomía que resuena profundamente con los miedos sobre la dirección que está tomando el mundo. Pero después de explorar quiénes son las élites reales, de dónde viene la sospecha histórica,
cómo surgió la frase del NOM, y qué grupos, finanzas, organizaciones internacionales, crisis y tecnología se vinculan al plan, es hora de dar un paso atrás y, en nuestro penúltimo capítulo, trazar una línea clara entre la influencia documentada de las élites y la narrativa de conspiración global del NOM. Capítulo 11. De la influencia documentada a la conspiración, trazando la línea clara. Hemos dedicado varios capítulos a explorar los elementos que los teóricos asocian con el supuesto plan del nuevo orden mundial, desde las élites globales que de hecho existen y poseen una influencia considerable, pasando por los foros donde se reúnen, algunos discretos, otros públicos, el inmenso poder del sistema financiero y las corporaciones multinacionales. La influencia real de los organismos internacionales, como las crisis globales, son vistas como oportunidades para la reconfiguración. Y el papel que se atribuye a la tecnología como herramienta de control. También hemos delineado la agenda específica que, según los teóricos, busca implementar este NOM, un gobierno global totalitario, control poblacional, dominio financiero total y vigilancia ubicua. Ahora, es el momento crucial de trazar una línea clara, de diferenciar entre la influencia documentada, los desafíos reales y las complejidades del mundo globalizado que hemos descrito, y la narrativa específica de conspiración del nuevo orden mundial. ¿Dónde termina la realidad del poder de las élites y dónde comienza la teoría de un plan secreto para controlar el mundo? La distinción es fundamental para un análisis crítico. Es un hecho documentado que existen élites globales, personas con una concentración desproporcionada de riqueza y poder que les otorga una influencia significativa en la economía, la política y la sociedad a nivel mundial. Capítulo 1. Es un hecho que existen foros y organizaciones, tanto discretas como públicas, como Bilderberg, la Comisión Trilateral, el CFR, el Foro Económico Mundial, donde estas élites se reúnen, discuten problemas globales, establecen contactos, de hecho, generan ideas y recomendaciones que pueden influir en la política y las decisiones a nivel nacional e internacional. Capítulos 4 y 5. Es un hecho innegable que el sistema financiero global, los bancos centrales y las grandes corporaciones multinacionales poseen un poder económico colosal que impacta la vida de miles de millones y a menudo operan con una complejidad y opacidad que pueden generar desconfianza. Capítulo 6. Los organismos internacionales como la ONU o la OMS son organizaciones reales con influencia real en la gobernanza global y en la definición de normas y respuestas a desafíos compartidos, y enfrentan críticas legítimas sobre su transparencia, rendición de cuentas y efectividad. Capítulo 7. El mundo se enfrenta a crisis globales reales y urgentes, desde pandemias y crisis económicas hasta el cambio climático, y la respuesta a estas crisis puede llevar a cambios significativos y a veces controvertidos en las estructuras de poder y las políticas. Capítulo 8. Y la tecnología está avanzando a pasos agigantados, planteando desafíos éticos y de privacidad genuinos sobre la vigilancia, la recopilación de datos y el potencial de control social. Capítulo 9. Estos son los ladrillos, la materia prima, que la teoría del nuevo orden mundial utiliza. La teoría no siempre inventa estos elementos, a menudo los toma directamente de la realidad observable. La diferencia fundamental, el salto crucial que define la narrativa de conspiración del NOM, reside en la interpretación de estos elementos y la conexión que se establece entre ellos. La teoría del nuevo orden mundial postula que estos elementos, las élites, los foros, las finanzas, las organizaciones internacionales, las crisis, la tecnología, no son actores o fenómenos distintos que operan con sus propios intereses, a veces en competencia, a veces en cooperación, sino que son partes de un único, secreto, coordinado y malévolo plan maestro, orquestado por una élite global oculta, con el objetivo específico y deliberado de establecer un gobierno global totalitario y subyugar a la humanidad bajo el control total de esa élite. Capítulo 10. Lo que distingue la teoría del NOM de la crítica legítima al poder de las élites, a la falta de transparencia de ciertas organizaciones o a los peligros de la tecnología no regulada, es precisamente la afirmación de la existencia de este plan secreto unificado y malicioso, la intención coordinada detrás de acciones dispares, y la narrativa de una conspiración oculta para lograr un objetivo final de control totalitario. Los teóricos del NOM conectan puntos basándose en la correlación, dos eventos ocurren al mismo tiempo,
por lo tanto, uno causó el otro o ambos son parte del mismo plan. La interpretación simbólica, la frase «nuevo orden mundial» usada por un político es prueba del plan, la atribución de intenciones ocultas, un programa público con objetivos declarados, como la Agenda 2030 o el Gran Reinicio, tiene en realidad un objetivo secreto y siniestro, y la desconfianza en las explicaciones convencionales o en las fuentes oficiales, que son vistas como parte del encubrimiento. Sin embargo, la teoría del NOM típicamente carece de pruebas concluyentes, verificables e irrefutables que demuestren la existencia de un cuerpo de planificación centralizado para el NOM, la autenticidad del supuesto plan maestro detallado o la coordinación perfecta y secreta a largo plazo entre los diversos actores señalados. La evidencia que se presenta a menudo se basa en interpretaciones de eventos públicos, declaraciones ambiguas, fugas no verificadas o la simple conexión de hechos dispares que podrían encajar en la narrativa si se asume la conspiración de antemano. La crítica al poder de las élites, la demanda de transparencia de los organismos internacionales, la preocupación por la desigualdad económica o los debates sobre la vigilancia tecnológica son válidos y necesarios en una sociedad abierta. Son discusiones sobre la realidad del poder y los desafíos de la globalización. Sin embargo, la teoría del nuevo orden mundial transforma estas discusiones legítimas en una narrativa singular de conspiración, donde cada evento, cada política, cada tecnología se convierte en una prueba de un plan maestro secreto. Comprender esta diferencia entre la influencia documentada y la teoría conspirativa del NOM es la clave para navegar la información sobre este tema con una mente crítica. Permite reconocer los problemas reales del poder en el mundo, sin caer en la trampa de una narrativa que, aunque ofrece una explicación simple y un villano claro, se basa en conexiones no probadas y la atribución de intenciones ocultas. El atractivo de esta teoría, a pesar de la falta de pruebas sólidas, es lo que exploraremos en nuestro capítulo final. Capítulo 12. Navegando entre el poder real y el miedo al control. Reflexiones críticas. Hemos llegado al final de nuestro viaje explorando la compleja y a menudo inquietante teoría del nuevo orden mundial. Hemos descompuesto sus componentes principales, la existencia documentada de élites globales con una influencia real y significativa, las raíces históricas de la sospecha hacia los grupos de poder que operan con discreción, el origen de la frase «nuevo orden mundial» en el discurso político y su posterior apropiación por la narrativa conspirativa, los grupos y foros. Desde Bilderberg hasta el WEF, que, aunque reales, son señalados como centros de planificación, el inmenso poder de las finanzas globales y las multinacionales, vistas como herramientas de control económico, los organismos internacionales, interpretados como estructuras para la gobernanza global o el control, como las crisis son vistas como oportunidades para avanzar la agenda, y el papel de la tecnología como supuesta herramienta de vigilancia y control total. Finalmente, hemos trazado la línea crucial entre la influencia documentada de las élites en el mundo y la afirmación de una conspiración secreta y coordinada para imponer un gobierno global totalitario. Después de desglosar la teoría, queda una pregunta fundamental. ¿Por qué, a pesar de la falta de pruebas verificables que demuestren la existencia de un plan maestro secreto y una coordinación perfecta, la teoría del nuevo orden mundial y las narrativas asociadas a ella persisten con tanta fuerza y resuenan en millones de personas en todo el mundo? La respuesta, como vimos en una serie anterior al hablar del escepticismo sobre el 11 de septiembre, reside en una combinación de factores psicológicos, sociales e informacionales. Las teorías como la del NOM ofrecen explicaciones aparentemente simples y coherentes para un mundo inmensamente complejo, caótico y a menudo injusto. Proporcionan un enemigo claro y definible, la élite secreta, en lugar de obligarnos a lidiar con la complejidad de los problemas sistémicos, la ineficiencia burocrática o la acción descentralizada de múltiples actores con intereses contrapuestos. La idea de que hay un plan, aunque sea malévolo, puede ser extrañamente más reconfortante que la idea de que nadie tiene el control total o de que el cambio global es el resultado de fuerzas impersonales y a menudo impredecibles. Además, la teoría del NOM se alimenta de una desconfianza real y a menudo justificada hacia el poder, las instituciones y la falta de transparencia. Las élites sí tienen una influencia desproporcionada. Ciertos grupos sí se reúnen con discreción.
Las grandes corporaciones sí priorizan las ganancias sobre el bienestar social o ambiental. Los organismos internacionales sí carecen de una rendición de cuentas democrática directa clara. La tecnología sí presenta riesgos para la privacidad y la libertad. Las crisis sí pueden ser aprovechadas para impulsar cambios rápidos. La teoría del NOM toma estas realidades preocupantes y las interpreta no como desafíos complejos que requieren debate y acción democrática, sino como pruebas de una conspiración ya en marcha. Ofrece una narrativa que valida el sentimiento de impotencia y desconfianza y le da una estructura. Sin embargo, aceptar acríticamente la narrativa del nuevo orden mundial presenta peligros significativos. Al culpar de todos los problemas a una élite secreta y omnipotente con un plan maestro, la teoría puede 1. Erosionar ilegítimamente la confianza en todas las instituciones, incluyendo aquellas que son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, como la prensa libre, las instituciones científicas, los procesos democráticos, y que, aunque imperfectas, son susceptibles de reforma y mejora a través de la participación ciudadana. Si todo es parte de la conspiración del NOM, ¿por qué esforzarse en la participación cívica o en buscar soluciones reales? 2. Distraer de los problemas y la influencia reales y documentados. La fijación en un plan secreto de dominación puede desviar la atención de las formas visibles y debatebles en que las élites ejercen poder: lobbying, financiación de campañas, propiedad mediática, influencia en la regulación, que son áreas donde la acción democrática y la reforma pueden marcar una diferencia. 3. Fomentar la paranoia, el miedo y la división. La narrativa de una amenaza existencial secreta puede crear un estado constante de ansiedad, llevar a la desconfianza hacia vecinos o grupos percibidos como parte del sistema, y polarizar a la sociedad. Y 4. En casos extremos, conducir a acciones perjudiciales o a la persecución. La creencia en un plan secreto y malévolo puede, trágicamente, llevar a la estigmatización de grupos o individuos, o incluso justificar la violencia en nombre del luchar contra el NOM. Navegar la información sobre el poder de las élites y el concepto del nuevo orden mundial requiere un compromiso con el pensamiento crítico riguroso, el mismo tipo de pensamiento que aplicamos a la evaluación de los medios. Significa mantener un escepticismo saludable tanto hacia las afirmaciones oficiales como hacia las teorías conspirativas. Demandando pruebas verificables e irrefutables para afirmaciones extraordinarias, y reconociendo que la correlación no es causalidad. Evaluando las fuentes de información con lupa, preguntando quién está detrás de la información y cuál podría ser su sesgo o agenda. Y siendo conscientes de nuestros propios sesgos y de cómo nuestro deseo de encontrar explicaciones simples o de confirmar nuestra desconfianza puede influir en lo que elegimos creer. La verdad sobre el poder global es compleja, multifacética y a menudo carece de las narrativas simples y los villanos claros que ofrecen las teorías de conspiración. ¿Hay élites poderosas? Sí. ¿Hay problemas de transparencia y rendición de cuentas? Sí. ¿Hay desafíos globales que requieren cooperación? Sí. Pero la afirmación de que todo esto es parte de un plan secreto y coordinado para imponer un gobierno global totalitario es una narrativa que, hasta ahora, no ha sido respaldada por evidencia sólida y verificable que resista un escrutinio riguroso. El poder real de las élites globales, la influencia de las grandes corporaciones y las finanzas, los desafíos de la gobernanza global y el impacto de la tecnología son temas que merecen nuestra atención, nuestro debate y nuestra acción democrática. Centrarse en estas realidades documentadas y luchar por la transparencia, la rendición de cuentas y una distribución más equitativa del poder y los recursos es, quizás, la forma más efectiva de construir un futuro que responda a los intereses de la mayoría, en lugar de temer a un plan secreto que, por definición, se siente inalcanzable. La batalla por comprender el mundo y nuestro lugar en él es una batalla continua contra la desinformación, el miedo y las explicaciones demasiado simples. Y la herramienta más poderosa que tenemos en esa batalla reside en nuestra propia capacidad para pensar críticamente y demandar pruebas. La teoría del nuevo orden mundial nos desafía a mirar el poder en el mundo, y al hacerlo, nos presenta una oportunidad para afinar nuestras propias herramientas de discernimiento.